Ser podcast. En febrero de 1998 se emitió el episodio Das Bus de Los Simpson, en el que Homer hace un descubrimiento informático muy del momento. ¡Oh, mira! Han introducido Internet en los ordenadores. Ante semejante oportunidad, Homer decide montar un negocio, con el objetivo evidente de hacerse rico, y enseguida recibe una visita inesperada. Homer, ha venido Bill Gates. ¿Bill Gates? ¿El multimillonario adicto a los ordenadores? Homer no se siente impresionado por Bill Gates. ¿Señor Simpson? Pues no parece tan rico. Que no le engañe mi peinado, soy asquerosamente rico. A este le corta el pelo su mamá. Pero Bill Gates hace lo que en 1998 define a Bill Gates. En vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido comprarle el negocio. Aunque reacio, acepto su propuesta. Eso es lo que hacen todos. Compradlo, muchachos. Ser un rico abusón. En la cadena Ser, Cibermillonarios, con Eva Cruz y Jaime García Cantero. En aquel momento, Gates estaba inmerso en uno de los juicios más mediáticos de la historia de la tecnología. Acusaban a Microsoft de prácticas monopolísticas porque al incluir Internet Explorer en el paquete de Windows impedían competir a todos los demás motores de búsqueda. Amenazaban con romperle la empresa, más o menos como él había vigilado, roto, robado, esquilmado a la competencia. Do what they do, watch them, clone them, take every one of their good ideas and make it one of our good ideas. En 2001 el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Microsoft. Dejarían a Bill Gates finalmente seguir adelante con su empresa. Innovation will continue to be the number one priority at Microsoft. Microsoft siguió teniendo ideas, y robando y mejorando ideas, innovando en definitiva. Pero al mismo tiempo, la imagen pública de Gates fue cambiando. Digamos que se reinició. En 2010, los Simpson volverían a incluir a Bill Gates en un episodio. Ahora era un entrañable abuelo que llevaba a los niños a caballito. Prueba viviente junto con otros millonarios de que no tener estudios no tiene por qué condenarte al fracaso. Bill Gates, sin estudios. ¿Cómo pasó Gates de ser el mayor cibertiburón del imaginario colectivo a una especie de santo sabio de la tecnología, un simpático icono de la cultura popular y el mayor filántropo de la historia? Hoy vamos a aprender cómo ser Bill Gates. Jaime García Cantero, hola. Hola, Eva Cruz. Este programa es más bien sobre villanos, pero yo a Bill Gates lo recuerdo bailando esta canción sobre el escenario, con esa pinta de nerd, así tímido y gafotas, en aquella legendaria presentación de Windows 95. En este episodio vamos a hablar de un millonario bueno. Bueno, yo creo que el arco del personaje en este caso es absolutamente alucinante. ¿Cómo puedes pasar en una sola vida de ser ese empresario audaz, pero desde luego, vamos a decir, beligerante con su competencia, tremendamente controvertido, sistemáticamente acusado de prácticas de dudosa ética, pues acabar convertido, como nos contaban los Simpson, en ese abuelito estupendo, en ese filántropo que ayuda a la humanidad, en ese sospechoso habitual de todas las teorías de la conspiración más reaccionarias, como el villano tecnológico fundamental para entender el avance de la tecnología en los años 90 se ha convertido hoy en ese abuelito feliz. Bueno, ya sabes que aquí lo primero que hacemos es contar cuánto dinero tiene cada cibermillonario. Se lo hemos encargado a Pablo Anzola de la sección de Economía de la cadena Ser. Bill Gates, puesto 13 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. Fortuna, 16.200 millones de dólares. Durante 18 años, 13 de ellos consecutivos, desde 1995 hasta 2007, fue el número 1. Prometió donar la mayor parte de su fortuna en la vida, lleva 59 millones, todos han ido a parar a su propia fundación. Jaime, el gran momento de Gates como empresario son los años 90. Este es el más vintage de todos los episodios que estamos preparando. Bill Gates representa a una generación anterior de cibermillonarios y es el único al que tú conoces personalmente. O sea, estar aquí hablando contigo supone estar a solo 1 grado de separación de Bill Gates. Yo conocí a Gates cuando ya había pasado su momento de máximo auge
en torno al año 2010, cuando él ya no tiene un cargo ejecutivo en Microsoft y solamente en algunas circunstancias muy especiales aparece junto a Steve Ballmer, que es entonces la persona más poderosa de Microsoft. Las diferencias entre ambos personajes creo que cuentan muy bien parte de la historia de la compañía. Ballmer, que siempre fue el comercial, es un señor que grita, que cambia de tono, que se sienta y se levanta, que gesticula todo el rato, mientras que Gates está todo el rato callado y cuando habla lo hace muy bajito. Sin embargo, todo el mundo le escucha. No necesita cambios de tono, ni ponerse de pie, ni todo lo demás. Él habla bajito, pero a veces se le nota la arrogancia intelectual en sus comparecencias públicas, como en esta charla sobre cambio climático de 2023. ¿Somos la gente de ciencia o somos los idiotas? Vamos a ver qué es lo que queremos ser. Yo entiendo que diera miedo en la empresa. ¿Cuándo empieza su actividad pública, Jaime? Decías, la época dorada de Gates son los 90, pero Microsoft es una compañía fundada en el año 75. Es un pionero de todo esto y por eso a veces las comparaciones son complicadas con gente que podría ser hijos o incluso nietos del mismísimo Bill Gates. Mira, hablando de comparaciones, a mí me da la sensación de que para convertirte en Bill Gates es importante tener un punto de contraste, un competidor que sea muy diferente a ti, que te haga esforzarte más. Y a mí me parece que el competidor es este señor. An iPod. A phone. Are you getting it? ¡Qué momento! Esta es la famosa presentación del iPhone a cargo del carismático Steve Jobs. No se puede ser Bill Gates si no existe Steve Jobs. Es que los héroes necesitan un gran enemigo. ¿Qué sería de Holmes y Moriarty? ¿Qué sería de cualquiera de los héroes clásicos sin un enemigo al que vencer? Bueno, dos personas con caracteres completamente opuestos, aunque con más cosas en común de lo que a ellos les hubiera gustado reconocer. Es muy importante en la historia de Bill Gates entender que MS2 surge como un producto que responde a los avances de Apple. Es verdad que siempre tuvieron una relación, vamos a decir, de contacto continuo. Yo creo que dos personas que se admiraban de alguna manera, o teniendo maneras radicalmente distintas de entender la tecnología. Es verdad que Jobs es el gran innovador, el señor que cuestiona todo y el señor que parece crear de la nada, mientras que Gates es el gran estratega. Es el señor que sabe pensar en el largo plazo, que utiliza las tácticas más brillantes y que piensa más en esas estrategias de producto comercial que en esas grandes ideas que pensaba Jobs. La parte triste de todo esto es que lo que les parece unir es que eran dos personas muy complicadas en el trabajo, ¿no? Todos sabemos que Jobs era un señor con un carácter complicado, que despedía gente en el ascensor y que se enfadaba muchísimo, y Gates, que ahí donde le vemos, con ese talante, pues tampoco fue una persona fácil, ni dentro de su compañía, ni por supuesto para sus competidores, con los que siempre tuvo mano de hierro. La relación entre Bill Gates y Steve Jobs se explora en una película de finales de los 90 que se llama Piratas de Silicon Valley. Es el nuevo ordenador de Apple, Lisa, estamos perdidos. Nuestro producto es superior. No entiendes, Steve. Eso no importa. La película se llama Piratas de Silicon Valley, pero para ser Bill Gates no hace falta vivir en Silicon Valley. Anna Ausle nos cuenta el origen familiar de Bill Gates. Bill Gates nació en Seattle en 1955 y en su certificado de nacimiento figura su nombre completo, William Henry Gates III, como su bisabuelo, su abuelo y su padre. But to me, he will always be the real Bill Gates. Nombres de reyes para un niño de familia bien. Primer golpe de suerte. Se educó en la prestigiosa escuela privada Lakeside y cuando tenía 13 años, el colegio compró un ordenador para que los chicos pudieran familiarizarse con las tecnologías emergentes. Gates recuerda que solía escaparse por las noches para usarlo a escondidas. Un segundo golpe de suerte. El padre de Gates era presidente del Colegio de Abogados, su madre la primera mujer en la junta de gobernanza de un banco. Los dos eran destacados filántropos. Su madre además tenía estrechos vínculos con IBM, cosa que influyó para que en 1980 IBM le comprara su primer programa de software a una pequeña empresa llamada Microsoft, recién fundada por su hijo. Tercer golpe de suerte. En su
familia eran grandes jugadores de cartas y muy competitivos. Premiaban a quienes ganaban y castigaban a los perdedores. In my family, the quickest way to get respect was to win a card. Para crecer sin traumas, tal vez esta no sea la pedagogía más indicada. Pero si lo que quieres es convertirte en un magnate de la tecnología, aquí hemos contado algunos de los ingredientes principales. Mucho privilegio, acceso a los ordenadores antes que nadie y un hambre insaciable de ganar. Ese es el golpe de suerte definitivo. Pero Jaime, Bill Gates fundó Microsoft con su amigo Paul Allen. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, es el único de nuestros cibermillonarios que mantuvo a sus amigos de la infancia, aunque la relación con Allen siempre fue complicada, ¿no? Amigos desde siempre, pero con una visión muy diferente de lo que era la empresa y de lo que era ser millonarios, aunque desde luego Allen era mucho menos millonario que Bill Gates. Es interesante, como contaba Ana, el momento IBM. IBM necesitaba software para competir con Apple, porque Apple vendía el hardware y el software. Es ahí donde llega Bill. Y Bill llega a un acuerdo con IBM en el que no le vende el software. Logra negociar que IBM le pague por ese software, por cada ordenador que venda, pero que él además pueda vendérselo a otras compañías. Para rizar el rizo, él vende MS2 a IBM sin tener MS2. Y ese programa se lo compra a un pequeño programador al que le pagó una cifra, por supuesto, absolutamente irrelevante comparado con los miles de millones que ha ganado luego la compañía. La BBC entrevistó a Bill Gates en 1993 y esta era su visión entonces. El hogar será una frontera más dura de conquistar, pero si cogemos un marco temporal de unos 15 años, o por descontado de 20, no tengo ninguna duda de que esa visión de un ordenador en cada casa, aunque sean ordenadores diferentes a los que tenemos ahora, se conseguirá. Esta fue la gran genialidad de Bill Gates, imaginar un ordenador en cada casa con software de Microsoft. Fue una de ellas, pero quizás el matiz interesante es la segunda parte de tu comentario, ¿no? El software. Cuando todo el mundo pensaba que el negocio de los ordenadores iba de hardware, iba de máquinas, iba de vender el dispositivo, Bill tuvo claro desde el principio que el negocio era el software. ¿Y por qué? No porque él fuera un enamorado de programar, porque como sabemos, él no es un técnico, porque sabía que su software podría funcionar sobre muchísimos hardwares diferentes. Y esta es la magia del crecimiento. Como fabricantes de todo el mundo empiezan a introducir Microsoft y sus distintas funcionalidades, primero MS2, luego Windows, en todos los dispositivos del mundo, es parte de la magia. Y es importante entender este crecimiento el rol que jugó la piratería, como Microsoft en un momento inicial nunca combatió la piratería porque sabía que en un momento en el que su software estuviera en todos los ordenadores, pagando o no, llegaría un momento dorado para su negocio. Para aprender los orígenes de Bill Gates, tuvimos una larga conversación con Douglas Rushkoff, que es un periodista y escritor especializado en tecnología desde los años 80. Su último libro se llama La supervivencia de los más ricos. En este programa tan vintage es interesante acordarnos de cómo fueron los inicios de Internet y cómo los vivieron quienes estaban allí entonces, porque hubo un tiempo no tan lejano en que pensábamos que Internet nos haría libres, y eso cambió. Ese proceso, Rushkoff nos lo contó así. It was cyberpunk. Cuando todo empezó éramos cyberpunks, no nos dividíamos entre derechas e izquierdas y puede que parte del problema surja de ahí. Éramos cyberpunks, psicodélicos, humanistas, pero todo el movimiento era intencionadamente apolítico. ¿Quiénes éramos? Unos holgazanes de la generación X que intentábamos liberarnos de esta mierda polarizada de las derechas y las izquierdas. Y ni siquiera hacíamos dinero. No era nuestra intención. Lo que queríamos era jugar. Y en aquel entonces nuestro enemigo parecía ser el gobierno, con sus regulaciones y sus miedos. El gobierno se dedicaba a arrestar a los hackers, a chavales de 14 años que habían conseguido meterse en no sé qué ordenador. El chaval no estaba haciendo nada malo, solo quería saber cómo funcionaban las cosas, pero nos venían a buscar con armas reales, tiraban a toda la familia al suelo. A nosotros nos preocupaba la capacidad de control y
vigilancia del gobierno, porque nosotros a ellos no les gustábamos. Déjame que te hable de John Barlow, el letrista de los Grateful Dead. John Barlow, who was a lyricist for the Grateful Dead. Este tipo era un hippie, un ciber hippie, que escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio. A nosotros nos sonaba entonces a música celestial porque venía a decirles al gobierno: fuera de aquí, no te necesitamos, este es nuestro espacio, somos ciudadanos de un nuevo reino. De lo que no nos dimos cuenta era de que John Barlow era lo que ahora sabemos que es un libertario, alguien que quiere mercados totalmente libres. No fuimos conscientes de que si te cargas al gobierno y eliminas toda regulación, estás abriendo el paso a que te arrollen las grandes corporaciones y los mercados. Internet pasó a ser una oportunidad de negocio y la tecnología cambió de dirección. La tecnología tenía un espíritu colectivista, en red, pero una vez que entraron ahí los hombres de negocios, el objetivo de Internet pasó de ser crear nuevas posibilidades humanas a controlar las probabilidades humanas. Una vez que estás apostando con dinero, lo que quieres es que las probabilidades de que tu apuesta funcione sean lo más altas posibles. Así que lanzamos a la tecnología contra la gente para controlar su comportamiento y hacerlo más predecible. Creamos webs que enganchan, herramientas que miden las horas del engagement y algoritmos para influir en el comportamiento. Toda la energía cambió e Internet se convirtió en un lugar donde los hombres de negocios controlan a los seres humanos en su propio beneficio económico. Y en la cima de esas empresas, unos pocos tecnobros aprovechándose de nosotros. ¿Tú crees que Rashkov tiene razón, que todos fueron ingenuos menos Bill Gates? Pues posiblemente. Creo que el mundo de la tecnología todavía estaba en ese terreno de los académicos y de los hippies que nos contaba Rashkov, y por supuesto Bill Gates no era ninguna de las dos cosas. Es curioso cómo Gates y Microsoft, que vienen de un mundo pre-Internet, se suman a la ola de Internet y cambian tantas cosas. Un mundo en el que lo horizontal lo dominaba todo, en que los investigadores, los académicos, los creadores compartían todo tipo de información, tiene cierta ingenuidad que desde luego Bill no tenía. Dos hechos que creo que son relevantes. La primera guerra de los navegadores, que posiblemente fue el fin del romanticismo en Internet. Microsoft introduce Internet Explorer en Windows y, claro, condiciona a que todo el mundo use ese navegador. Esto produce la desaparición de Netscape, que era el navegador más usado y una parte fundamental de esa cultura primigenia de Internet. Este desplazamiento no acaba aquí, porque la resistencia, estos hippies y académicos, se van al movimiento del software libre, que fue el archienemigo de Bill Gates una vez que Steve Jobs ya parecía que no daba la talla como archienemigo de nuestro amigo Bill. Es que da la sensación de que Bill Gates lo vio venir todo, vio venir incluso, claro, y esto es muy famoso, la pandemia del COVID. Si hay alguna cosa que vaya a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente contagioso y no una guerra. No serán misiles, serán microbios. Es interesante cómo a Bill le interesan tanto los microbios y tampoco los misiles que matan a muchísimas personas. Es quizás una de las críticas recurrentes a Bill Gates por una parte de la izquierda mundial, que es su falta de compromiso en algunas áreas de la política. Por ejemplo, Otro, sin embargo, en los que ha tenido un rol muy relevante es la lucha contra el cambio climático. Gates y su fundación son de los grandes artífices de la concienciación en torno al cambio climático. El propio Gates escribió un libro que es de los clásicos de la lucha contra el cambio climático, y él es un experto no solamente en el control de las emisiones de CO2, sino también en el futuro de la energía, con importantes inversiones en el mundo de la energía nuclear. Bueno, para hablar de esta reinvención de Gates como gigante del altruismo, entrevistamos a Tim Schwab, que ha escrito una biografía crítica de Gates, publicada en España por la editorial ARPA, que se llama El problema de Bill Gates. Y empezamos preguntándole por algo que sobrevuela toda esta serie de programas. ¿Existe el milmillonario bueno? No, I really don't think so. I think we should think of it as the myth of the good billionaire. Yo la verdad es que creo que no. Creo que debemos pensar más bien en el buen billonario como un mito.
Yo escribí este libro de investigación sobre Gates, sí, pero lo que pretende ser es un estudio sobre este problema mayor, el de la riqueza extrema. He aquí un hombre que hizo muchísimo dinero con la tecnología y ahora, según su propia mitología, lo está donando todo para ayudar al mundo. Pero creo que si empiezas a pelar las capas de la cebolla, lo que te encuentras es una historia mucho más compleja, en la que muchas veces la Fundación Gates está haciendo más mal que bien. Gates y su fundación no están regalando dinero, están comprando influencia. La filantropía es la manera que tienen los superricos de ejercer influencia política. Disrupción es una palabra muy importante en tecnología. ¿Tú entonces estarías diciendo que Bill Gates ha disrumpido la filantropía? Yo creo que Bill Gates ha sido pionero a la hora de difuminar la frontera entre la empresa con ánimo de lucro y la empresa sin ánimo de lucro. La Fundación Gates está constituida como una ONG, pero opera en mercados privados de forma muy relevante. Podemos verlo, por ejemplo, en el mercado farmacéutico. Bill Gates cree que desarrollando nuevos medicamentos, nuevos diagnósticos y vacunas se salvan vidas y se curan enfermedades. De forma que le parece perfectamente razonable asociarse con grandes compañías farmacéuticas, donarles dinero e incluso crear nuevas farmacéuticas. Y a mí me parece que es un cambio muy significativo en cómo se practica la filantropía. Aparece un escenario en el que es muy difícil discernir la línea que separa a una ONG humanitaria sin ánimo de lucro y, por ejemplo, una empresa farmacéutica que está obligada a hacer dinero. ¿Tú crees que una institución como la Fundación Gates contribuye a esta idea un poco tóxica de que los gobiernos y sus burocracias son inútiles e ineficaces, que no hacen las cosas bien y gastan demasiado en procesos innecesarios y en sueldos de funcionarios? Sí, yo creo que un legado importante de la carrera de Gates como filántropo es cómo ha presionado por la primacía del sector privado. Puede verse con mucha claridad en cómo ha influido en la educación pública en Estados Unidos. Entra en ese terreno diciendo que él es un filántropo, pero lo que hace en realidad es ejercer una enorme influencia política, cambiando radicalmente cómo opera la educación pública en mi país. El tamaño de los colegios, la evaluación del profesorado, los exámenes nacionales a los que tienen que presentarse los estudiantes. Al final no es más que otro ejemplo de cómo los superricos se hacen con los mandos de las políticas públicas. Y esto anuncia un futuro en el que los Mark Zuckerberg, los Jeff Bezos y los Elon Musk de este mundo deciden que quieren hacerse filántropos, que quieren resolver el cambio climático o regular la inteligencia artificial. Mi libro, El problema de Bill Gates, analiza justamente eso. ¿Qué pasa cuando un supermillonario decide dedicar su fortuna a cambiar la salud pública o la educación pública? Es un ejercicio fundamentalmente antidemocrático que no rinde cuentas ante ningún votante. Es un modelo muy peligroso. Solo tiene sentido si nos tragamos el mito del millonario bueno, del oligarca bueno. Y sin embargo, habría mucha gente que te diría, comparado con los que vinieron después, con Musk, con Bezos o con Zuckerberg, Bill Gates es un santo. El único gran millonario tecnológico ausente de la inauguración de Trump. Yo diría que efectivamente Bill Gates está en un buen momento reputacional ahora mismo. Creo que es uno de los mejores ciclos de relaciones públicas de toda su vida. Ves a alguien como Elon Musk y toda la publicidad negativa que ha caído sobre él por su trabajo en la administración Trump. Y por comparación, Gates parece fabulosamente sensato, sobrio, racional, dedicado auténticamente a una labor humanitaria real. Alguien que de verdad está dedicado a ayudar a los demás y resolver los problemas del mundo. Y ¿sabes? Yo no dudo de que Gates crea que está ayudando al mundo. Y si quieres, podemos decir que sus intenciones son buenas. El problema es que está ayudando al mundo de la única manera que sabe, que es intentando tomar el control, intentando resolver problemas que no le corresponde a él resolver. Hoy acusamos de prácticas monopolísticas a gigantes como Google, Apple o Meta, pero Microsoft fue pionera a la hora de destruir a la competencia. Parecían seguir la tesis de Peter Thiel de que competir es para perdedores. Siempre hay que aspirar al monopolio, como hizo Microsoft al destruir Netscape. ¿Tú crees que Gates allanó el camino para los monopolios tecnológicos de hoy? Sí, creo que hay que entender a Gates como un arquetipo, como un personaje fundacional. Es el tecnomonopolista originario. Es un punto de comparación para comprender a la siguiente generación de milmillonarios. Y sabes que muchos de estos cibermillonarios han afirmado ya el juramento para dar que inauguró Bill Gates. Hablo de la promesa esta de que donarán la mitad de su fortuna. Lo han firmado Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, creo que incluso Elon Musk ha prometido donar gran parte de su fortuna. Es una gigantesca victoria en términos de relaciones públicas para un cibermillonario, anunciar que van a regalar el dinero y convertirse en filántropos. Date cuenta de que esta gente anuncia donaciones de 100 millones, de 1.000 millones. Para cualquier ser humano, estos son cantidades escandalosas de dinero, cifras que nos rompen la cabeza. Pero para alguien como Bill Gates o Elon Musk, este dinero no significa nada. Estos hombres tienen fortunas de 200.000, 300.000 millones de dólares. Están donando dinero que es imposible que se gasten en sí mismos. El número de mansiones y de yates que un millonario se puede comprar es limitado.
El dinero que donan a todos los efectos es dinero de juguete. No creo que sea tan valioso que alguien como Bill Gates done cantidades relativamente pequeñas que no tienen absolutamente ningún impacto en su fortuna personal, que por cierto casi se ha multiplicado por 2 en estos años que lleva de filántropo. Siempre nos están hablando de todo el dinero que dona y al mismo tiempo, sin saber muy bien cómo, su fortuna personal sigue creciendo. Oye, Tim, una última pregunta. ¿Tú por qué crees que Bill Gates aparece en todas las teorías de la conspiración? Que si las vacunas están diseñadas para matar a la gente, que si Bill Gates quiere implantar chips en las mentes de los ciudadanos. ¿Por qué los conspiranoicos la tienen tomada con Bill? Bueno, yo creo que en parte es porque las masas no son idiotas. Creo que la gente entiende que la historia de Gates es mucho más compleja de lo que cuentan las noticias. La narrativa mediática en torno a Gates y la Fundación Gates en la última década ha sido muy sesgada. Buenas obras, grandes donaciones, grandes ambiciones de cambiar el mundo. Pero ha habido muy poca rendición de cuentas. Y entonces creo que llega un punto en el que la gente se para y dice: ¿qué hace Bill Gates reuniéndose con todos estos gobiernos de todo el mundo? ¿Por qué tiene tanta influencia en salud pública, en educación, en política agraria? Y la prensa solo habla de lo buen tipo que es. En esta historia tiene que haber algo más. La prensa ha dejado un espacio sin cubrir y los aprovechados, los demagogos, los estafadores, lo han ocupado con sus teorías de la conspiración. Cuando la verdadera historia de Bill Gates y la Fundación Gates es mucho más interesante que cualquier conspiración. Gracias, Tim. Well, thank you, Tim. ¿En serio le vamos a dedicar Heart of Gold de Neil Young, Corazón de Oro, a Bill Gates, Jaime? Si tenemos que dedicarle una canción a Bill, no podía ser otra que esta maravilla de Neil Young. Claro, lo que pasa es que no sabemos si el símil es tan símil en su caso o realmente es de oro con todo el dinero que ha ganado. Pero creo que esto de me hago viejo pero sigo buscando un corazón de oro explica bien este camino de Bill Gates, que como hemos tratado de contar fue una persona fundamental para entender el mundo tecnológico que hoy vivimos, un pionero que en los años 70 estaba ya en el mundo del software, que formó en Microsoft, que es posiblemente la compañía que más ha influido en la tecnología en los últimos 50 años y que ola tras ola parece no haber perdido ninguna. Bill hoy es un filántropo, es un señor que ve el futuro y cuyas entrevistas todos leemos para tratar de entender lo que viene, pero creo que ver esa evolución del empresario agresivo convertido hoy en ese filántropo es también un resumen de este mundo que vivimos. Bueno, pues en el próximo episodio no vamos con un corazón de oro, vamos con el oro en sentido estricto, vamos con el brilli brilli de Jeff Bezos. Además, hay una conexión evidente porque nuestro invitado de hoy fue también invitado del evento del año, si no del milenio, la boda de Bezos en Venecia, donde también estaba Bill Gates, no sabemos si con corazón o sin corazón de oro. Bueno, habrá mucha testosterona por cubrir, Jaime, vete preparándote. Seguro, el más antiguo de los nuevos millonarios. Gracias, Jaime. Nos vemos en la próxima entrega de Cibermillonarios. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.